Radio Red de RCN. Valiosas noticias. En la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio. Con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámara, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámara, últimas noticias que hemos tenido del comportamiento de la economía en este mes de octubre. Noticias que no son las mejores, pero el director del DANE dice que se ven en el horizonte nubes que se despejan y posibilidades de expansión productiva. ¿Qué nos cuenta usted? ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre lo que está pasando en este momento? Efectivamente, doctor Fernando, yo creo que la tendencia de la mayoría de indicadores pues ha venido repuntando. El DANE nos mostraba pues que octubre el comercio comparado contra el año anterior en el mismo mes ya empieza a registrar variaciones positivas que naturalmente se alejan de esa tendencia nefasta que vimos arrancando abril-mayo. En la industria manufacturera, si bien todavía estamos en terreno negativo, pues se ha recuperado el índice de industria que usa el DANE casi un 70% en su nivel absoluto. Y se ve cierto rezago versus el comercio, pero lo lógico es que en la medida que se reactive la venta y se reactive la demanda, pues evidentemente la industria también empieza a producir más rápido. Pues está la cautela de los empresarios y de los comerciantes, pues está en tratar de manejar adecuadamente su liquidez y por ende evitar sobrestocks. Eso es una magia pues en el tema del comercio que tiene que darse constantemente. Ahora, esto es octubre, cuando lleguemos a noviembre con el día sin IVA y con el famoso Black Friday, pues la recuperación va a ser mucho más interesante. Se ve claramente que está siendo mucho más marcada en ciertos sectores. Alimentos, por ejemplo, a noviembre seguramente va a seguir liderando o mostrando ese crecimiento que vimos en octubre. No pasa lo mismo con algunas bebidas azucaradas y con ciertos temas de confitería, donde uno apuntaría que los cambios de mentalidad de la gente hacia vías saludables le podría afectar un poco el crecimiento de la demanda. Sigue muy sólido todo lo que es electrodomésticos para uso personal y para hogar. Eso también muestra un poco el cambio pues en los hábitos de la gente que hoy día teletrabaja mucho más, que tiene sus hijos en jornadas de alternancia o en su defecto aún más tienen la presencia absolutamente digital en sus colegios, y de alguna forma los hogares se volvieron el templo de la gente para pasar esas épocas difíciles de confinamiento. Más aún todavía cuando una segunda ola y medidas de restricción pues no se descartan del todo, atendiendo a los últimos datos pues de repunte del COVID en Colombia. Luego, en general, doctor Fernando, la tendencia apunta a recuperación. Diciembre, sin embargo, no arrancan para mi gusto con la misma velocidad. Tal vez a la gente le sacamos un gasto importante que se anticipó en IVA y el Black Friday, y esto podría afectar un poco la dinámica de diciembre, pero en general digamos que se mantiene la recuperación al cierre, haciendo a mi parecer más probable ver una contracción del 7% de la economía, más que el 8 o el 9 que en principio se estaba pronosticando o previendo para el 2020. Doctor Cámara, en noviembre tuvimos días sin IVA, tuvimos el Black Friday, que nos lo importamos de los Estados Unidos, magnífico, y luego tuvimos un pago anticipado de la prima. ¿Eso no está influyendo sobre lo que se palpe en el mes de diciembre? Estamos pues muy lejos de saber cuál fue el final de esta jornada comercial de Navidad, pero uno pensaría que puede resentirse al menos relativamente por estos efectos que le menciono, ¿o no se está notando? Sí, doctor, es probable que sí se sienta, y se sientan algunos sectores que claramente vieron anticiparlo, la intención de regalos de la gente aprovechando los descuentos. Es claro que en economías con desempleos importantes y donde la gente todavía está cautelosa, pues cualquier beneficio se aproveche de cara pues a manejar inteligentemente la economía de los hogares. Entonces, estos sectores como electro para personas, como electro para hogar, como prendas de vestir, etcétera, pues muy seguramente ver anticipada una demanda de productos que puede trasladar parte del gasto que se espera tener en diciembre. Sin embargo, yo creo que diciembre va a terminar, esperaría, según mis cálculos, a un 90% de lo que vimos el año pasado. Eso ya se aleja de los 40 o 50 que teníamos cuando arrancó la pandemia, y de alguna manera también muestra pues que la economía va a cerrar sólida. Pero sí debe haber una sustitución de gasto, y eso creo que
algunos sectores lo van a sentir, sobre todo porque muchas empresas aprovecharon para comprar sus regalos corporativos ahí, los que digamos que mantuvieron en el presupuesto eso como una opción, los hogares para comprar los regalos, o en su defecto, digamos, para sacarle ventaja a estos días que por lo que hemos visto se van a volver una institución pues hacia adelante pues en un momento pues importante para activar la economía, pero sí va a haber muy seguramente una sustitución de gasto. Doctor Cámaro, el Departamento de Investigación Económica, o como quiera que se llame, del Banco de Colombia, calculó la caída del PIB en el mes de octubre en el 8%. Usted habla de un 7%. Eso sería pues una mejora significativa. Y vamos a ver finalmente qué ocurre. 7% u 8%, de todas maneras eso es significativo, muy duro para la economía colombiana, que tiene que crecer más del 5% al año para que el país sea viable. Luego es 12 o es 13% por debajo de lo que viera ser una época normal de crecimiento económico del país. Eso es una cosa gigantesca. Y en materia del sector externo de la economía, ¿cómo se están comportando las importaciones? Las exportaciones están muy bajas por razones conocidas, pero las importaciones, ¿cómo va? Porque eso mide también demanda comercial y mide actividad económica. En la medida, doctor Fernando, que el nivel de absorción de la economía crezca, porque hay recuperación, pues las importaciones muy seguramente se van a reactivar más rápido que las exportaciones, por lo del problema estructural que siempre hemos hablado, sin desconocer que naturalmente los bienes básicos también han venido subiendo. De hecho, el petróleo ya está casi arriba de $50, el Brent, que es referencia para nosotros, y muy seguramente la tendencia va a terminar o va a continuar en esa senda, dada la expectativa de que el mundo entero empiece a crecer más. Pero en este sentido, los niveles de déficit de cuenta de balanza comercial pues van a mantenerse siempre negativos en los meses que restan, y muy seguramente vamos a tener una presión en esa cuenta que nos va a hacer bordear un déficit, como lo hemos hablado, alrededor de los 11.000 millones de dólares, teniendo además en cuenta, insisto, que la absorción va a hacer que las importaciones crezcan o hayan crecido para esta parte del año, porque eso ya mucho de eso está jugado. Lógicamente esto lo que hace es que los desbalances de cuenta externa permanezcan, tal vez se van a moderar más por efectos del tipo de cambio y la base, que es el Producto Interno Bruto, a estar alrededor de un 3.5, 3.7% del Producto Interno Bruto, que es por debajo en términos relativos de ese 4,5% que estábamos viendo años atrás. Lógicamente en términos absolutos estamos hablando de niveles de déficit consolidado de cuenta corriente que pueden estar pues alrededor de los 13.000 millones de dólares. Luego sigue teniendo Colombia un problema estructural. Lo grave de la pérdida de crecimiento en estas proporciones es catastrófico, es que pues la economía colombiana queda completamente lastimada para replantearse muchas cosas en términos de su sector externo, en términos de su política impositiva, en términos de todo lo que viene en materia de tasas de interés, porque la inflación, pues estamos viendo deflaciones básicamente por la ausencia de demanda, inclusive por la sobreproducción que hay en ciertos sectores alimenticios que pesan mucho dentro de la canasta. Luego viene un año de replanteamiento que es crítico y crucial, con unas cuentas externas difíciles, con un déficit fiscal muy elevado, una deuda que nos deja esta pandemia muy crítica, que la vamos a tener que pagar a punta de impuestos, y muy seguramente todo un tema de deuda externa sobre Producto Interno Bruto, que pues va a ser absolutamente significativo, tal vez el máximo histórico, lo cual es consistente con la endeudada que nos tocó pegarnos para salvar la economía y para no ir al cataclismo. Doctor Cámaro, excelente presentación de una realidad que uno no puede soslayar. Esa es la realidad y esa es la verdad. Y hay que trabajar con ella. Porque si uno se niega a aceptar las cosas como son, es como el alcohólico, que no se cura nunca mientras persista en que no tiene problema con el alcohol. Nosotros tenemos un problema muy grave con el sector externo de la economía. Y hay que enfrentarlo y hay que superarlo, y eso supone muchos y grandes esfuerzos para cambiar esta tendencia, porque esto es insostenible. Un déficit en cuenta corriente de 13.000 millones de dólares es una barbaridad, y un déficit de balanza comercial más o menos de 1.000 millones de dólares mensuales es insostenible a mediano plazo. Doctor Álvaro Cámaro, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted, mi amable. Queridos amigos, Álvaro Cámaro, el gran comentarista de asuntos económicos que nos acompaña en la Hora de la Verdad, estaba con nosotros y les traíamos estos indicadores económicos
y una lección de economía que recibimos cada día en la hora de la verdad gracias a Colsubsidio.